Hay mucho narcisismo. La gente quiere ser famosa, no quiere hacer televisión. Arte. Entonces, ¿qué le pasa al cine mexicano que está infartado? La curiosidad, sin duda alguna, puede ser una gran plataforma para el desarrollo de nosotros como individuos, como seres humanos. Y el día de hoy estoy muy contento de tener un gran artista, pero sobre todo, como él mismo lo menciona, una persona curiosa, una persona que le gusta entender cómo vive, cómo piensa el otro. Compositor, músico, arreglista, actor, profesor universitario, y podría seguir diciendo cosas, pero sobre todo una persona con un hambre de aprender y una curiosidad por expresar. Amigos de Líderes en Jaque, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Robles y el día de hoy tengo el gusto de estar con Leo Marín. Leo, un gusto tenerte aquí en Líderes en Jaque. Muchas gracias y un saludo para tu público. Muchas gracias por la invitación. Digamos, a ver qué puedo compartir de lo que tengo. Con mucho gusto. Claro, muchas gracias por estar aquí. Creo que es muy sabroso poder platicar con las personas. Yo comento varias veces que este es un proyecto a veces muy, muy egoísta, en el sentido que yo disfruto verdaderamente de conocer cómo piensan las personas, cómo funcionan y aprender a través de ellas. Y este es un espacio donde esas ideas pueden servir a las personas que nos ven, que nos escuchan en ese sentido, de Líderes en Jaque, siempre partiendo de que lo que somos como personas y cómo pensamos, pues viene de dónde nacimos, cómo nos construimos a nosotros mismos desde pequeños, ¿no? La vida, ¿cómo era la vida de niño de Leo? Platícame un poquito. Mira, yo nací en un pueblo minero que se llama Naica, en Chihuahua. Ahora es famoso porque si buscan en Google Naica, Chihuahua, van a ver que es famoso porque hay unos cristales gigantes debajo de la superficie. O sea, porque es una mina. Naica se hizo famosa también para los mineros, para valga la redundancia, en México, porque fue la primera mina mecanizada de América Latina en los años, durante la Segunda Guerra Mundial, los años 40, porque Naica proveía de mercurio al ejército de Estados Unidos creo que usaban el mercurio para hacer armas o bombas, no sé en qué lo usaban, pero era para el ejército, y así es como Naica empezó a hacerse famoso y a tener pues cierto movimiento. Pero de ahí mi papá, aunque él vivía en Naica de niño, él realmente era beisbolista. Mi papá se hizo famoso, era pitcher. Okay. Y jugaba en un equipo de béisbol de una mina. Y entonces así fue como empezó a trabajar en una mina. Y luego se hizo minero. Le cayó bien a un ingeniero minero y él le empezó a enseñar y le pidió que estudiara primero topografía y poco a poco pues que estudiara para ser minero. Entonces se hizo ingeniero minero con el tiempo. Y bueno, de ahí pues yo nací en Naica y de ahí mi papá se mudó a San Luis Potosí, a un lugar que se llama La Paz, cerca de Matehuala, otra zona minera, y de ahí nos fuimos a Michoacán. Y de ahí vivir en lugares pequeños de niño, pues era tener un contacto mucho con la naturaleza, con cuestiones, pues la gente del campo, la gente de la sierra, la gente de la montaña, con formas muy, muy básicas, pero ahora que lo veo con el tiempo, a veces creo que se están perdiendo, o sea, cosas que son muy profundas, que se te quedan y te van alimentando como persona. Cosas como, digamos, levantarte temprano y ver el amanecer, simplemente eso. O sea, ver cuándo sale el sol en la mañana, ¿no? Que puede ser algo que decimos, es muy sencillo, muy básico, pero no. O lo vas perdiendo, porque luego te das cuenta, por ejemplo, ahora
en las ciudades ya grandes, con la contaminación, pues a veces el sol ni se ve porque se tapa, o sea, ahí está la bruma en la mañana, ya no se ve igual. Y en el campo, en la montaña, pues el sol sale limpio, o la noche, las estrellas de la noche, también que no hay luz, porque que no hay mucha electricidad, es otra cosa. La comida de las plantas, las hierbas de olor, las hierbas que le dan sabor a la comida, que también eso lo perdemos porque ya mucha de nuestra comida es muy artificial. Ya no, o sea, de repente pues es que se les pasa ahí la hierbabuena en el menudo, ¿no? Por decir algo. Sí. O se les pasa el sabor del orégano o del olor que son el comino, pues estas cosas de olor, sí. que son digamos lo que le da la sazón a la comida. Y eso también pues lo vas aprendiendo viviendo en el campo, porque lo tienes ahí, o tomas digamos el té. Sí. ¿Y cómo era Leo de niño? ¿Era vago? ¿Era curioso? ¿Qué le llamaba la atención? ¿Qué quería? ¿Qué soñaba? Cuando era yo niño tuve un problema me enfermé de hemorragias nasales, me salía mucha sangre, entonces siempre estaba cuidado, no podía toser porque me salía sangre, no podía llorar porque me salía sangre, no podía correr porque me salía sangre, entonces era un niño muy cuidado. Eso me hizo ser chantajista con mis papás, porque yo quería hacer una cosa y lloraba. Me querían dar de comer algo que no me gustaba, lloraba. Y me salía sangre, entonces por lo tanto pues yo comía lo que quería en cierto sentido, chantajeaba un poco a mis papás. Y eso pues a la postre pues me fue afectando porque pues no me alimenté como debía haberme alimentado, ¿no? De niño. O no aprendí a comer lo que debía comer, porque soy muy difícil para comer, o sea, si no me gusta, no lo como. Entonces, si eran sabores muy fuertes, o sea, por ejemplo, las vísceras nunca me gustaron, que se come mucho en lugares así chicos, o sea, no me gustaba las hierbas muy fuertes, o sabores muy llenos de sabor. Hay una hierba que se llama el pápalo, que es muy fuerte, en México se usa mucho, en Ciudad de México, y es muy fuerte. Y si no, esas cosas que se me hacían fuertes no las comía. Entonces me hice, o sea, por ejemplo, la comida del mar, como pues vivíamos en lugares muy, muy lejanos y a veces pues lo que llegaba de mariscos que no fuera pescado, o sea, camarones, llegaba a veces oliendo demasiado feo y muy fuerte, el sabor era demasiado fuerte y yo no me lo comía. Entonces ahora me cuesta trabajo. Bueno, ahora no, desde cuando me vine a vivir a Guadalajara, pues que todo el mundo, vamos a los mariscos, vamos a esto, pues yo voy, los acompaño, pero nada, te hiciste pues, un poco especial con la comida por eso. Muy especial, entonces de niño era así, no jugaba, leía mucho, quizá el primer libro que más me interesó de niño, de un hermano que estudiaba, estaba en la prepa y dejó un libro, un diccionario de filosofía. Y me acuerdo que ese diccionario me llamó mucho la atención porque era a diferencia del Larousse o de los otros diccionarios que había en la casa, el de filosofía tenía un encanto porque tenía las palabras que no estaban en cualquier diccionario y te explicaba qué significaban las palabras como ética, qué significaba la misma filosofía, qué significaban palabras como lógica, qué significaban palabras que eran a veces complicadas, o que a veces eran tan básicas, pero que no las encontrabas con la misma, digamos, definición y descripción. Sí, que está en otros diccionarios. Entonces, ese diccionario, cuando leía yo una palabra en un diccionario normal, entonces me iba a ver si estaba en el diccionario de filosofía. No todas las palabras estaban en ese diccionario, porque era un diccionario más corto, pero con palabras más precisas sobre palabras que tienen que ver más con la filosofía, el ser, el yo, cosas que esos ya me empezaron, me llegaban libros, me regalaban libros, por ejemplo, mis hermanos me traían, porque yo vivía solo prácticamente, muchos tiempos viví solo en la montaña, y pues mis amigos eran lo que leía, y de repente me costaba trabajo integrarme con los otros niños, porque de repente pues vivían a 1 kilómetro, 2 kilómetros de mi casa, ¿no? Y en el monte, pues, no había un equipo de fútbol donde te integraras. Y en la escuela, a veces, lo que fue, por ejemplo, primer año y segundo año de primaria, primero hice en Naica, segundo lo hice en La Paz, tercero y cuarto de primaria tuve maestro particular. Ok. Entonces, sí. Porque no había escuela, no porque... Sí, claro. No era porque fuera... pero tenía la validez el maestro que cuando pusieron la escuela ya me integré al quinto y sexto de primaria.
en la escuela. Y ahí sí ya empecé a jugar con mis amigos, los niños que había, pero yo siempre era el niño raro porque me iba pues a leer, o sea, me gustaba más leer que, pues no había televisión, para empezar, o sea, donde yo vivía no había televisión, entonces no, pues era leer, y leía pues ahora sí que todo lo que podía, sobre todo libros de aventuras, Gustavo. Julio Verne lo leí de niño, casi todo, No, hombre, bueno. Es una 20.000 chulada. leguas de viaje Capitán de submarino, 15 años. el viaje a la luna, y luego salió cuando hice la secundaria en Hermosillo, Sonora, y también pues ya estaba alejado, y con quien me juntaba era una chica que éramos los raros, una outsider, era seleccionada nacional de natación, teníamos que 15 años, y la chica ya era seleccionada nacional, había participado había pasado una universidad que se hizo en México, y ella había participado por México, y pues estaba muy chicos, 15, 16 años, y la chica pues era rara, o sea, después ella Más sería, grande, era más grande, más... éramos de la edad. Ah, Ana María Salazar es la pero que se ¿por qué llama. decías que rara? ¿En el sentido también intelectual? Pues visual, pues éramos como los outsiders del salón, o sea, Ok, los raros. ok. Pero yo siempre porque yo siempre estaba leyendo y siempre tenía las respuestas que los maestros preguntaban, porque pues yo, como estaba acostumbrado a leer, siempre que me daban un libro, pues generalmente me investigaba de qué iba y luego los temas. Hubo una cosa, yo cuando empecé a hacer la secundaria, empecé a hacerla en Michoacán, y entonces la secundaria estaba a 24 kilómetros de donde vivíamos, y con la crecían los ríos y no podíamos a veces ir a las clases. Entonces la directora de la secundaria me dice, oye, ¿por qué no me dio el plan de estudios de, pues, de la secundaria, para primero de secundaria, que se usaba mucho por la SEP? Dice, cuando no puedan venir tú da la clase a tus compañeros. Y entonces ahí en la cochera de la casa me pusieron un pizarrón y yo le daba la clase a mis compañeros. Vale. Entonces, cuando empecé a hacer la secundaria en Hermosillo, pues yo me había quedado con el plan de estudios y veía, a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Pues ya sabía. Entonces, pues eso me llevaba de avanzada con mis compañeros. Claro. O sea, Dicen por ahí que no hay mejor manera de aprender que enseñar. no, sí, porque te das cuenta de muchas cosas, porque a veces, ahorita por ejemplo, ahora me vengo al presente, que estamos con la inteligencia artificial y que tenemos, pues, la herramienta para trabajar. Te permite hacer unos especie de videogramas, resúmenes en video que te lo genera la misma inteligencia artificial. Pero es interesante porque tienes que revisarlo, porque la inteligencia artificial es muy independiente de repente. Entonces le mete cosas que a ver, yo dije eso, no, tú haces el contenido, a ver, no, lo que quiero decir es esto, entonces tienes que ir corrigiendo. Claro. Y aprendes de que también, ahora con la inteligencia artificial tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial. Claro. Porque ahorita con las clases estoy utilizándola, tengo ya 2 semestres que la he estado utilizando y pues tengo que estar corrigiendo. Pero esa es otra historia. Ahora, de niño, pues en ese sentido fui un muchacho alejado, me gustaba mucho la música, me gustaba atender mucho a los amigos de mis papás porque pues era lo que conocía de gente, porque no había gente. Entonces mis papás eran sociables, pero sociables dentro de lo que cabe, porque pues eran, digamos, comunidades muy pequeñas de 50 a 60 personas, cuando mucho, entre los trabajadores, los ingenieros y la gente que resolvía la cuestión de las minas. Y ya pues en la montaña ahí pues había la casita, estaba el club, nadabas, teníamos alberca, nos llevaban a ver, nos llevaba, la empresa contrató a la distribuidora de películas y nos ponían una película entre semana que era cine para extranjeros, o sea, cine estadounidense, y los fines de semana nos llevaban cine mexicano. Entonces de niño vi mucho cine gringo de lo que se estrenaba en México, y los sábados o domingos cine mexicano de lo que se estrenaba en México. Entonces me tocó ver mucho cine pues, de aquella época. No, o sea, en ese sentido nunca fui así como alejado del cine, pero sí de la televisión, por ejemplo, soy de la generación de Cuarón, de Luis Estrada, de Carlos Markovich, del Chivo Lubeski. Y un día, pues en una muestra de cine,
o sea, me toca acompañarlos, yo los estaba llevando a una comida. Entonces me preguntaban, oye, ¿y este programa de televisión? Y yo, pues, el cero, porque no, pues yo no vi eso, yo no lo conocí eso, o sea, yo estoy en otro. Y también eso fue parte de tu bendición, ¿no? En la vida, porque te ayudó a tener una cierta forma de ver la vida, cierta estructura para poderla contemplar y observar desde un sentido contemplativo, vaya la redundancia, y respetuoso, ¿no? A lo mejor el no haber tenido esa parte. Pues es que es una cosa, uno es lo que es, ¿no? Digo, al final de cuentas, o sea, yo no puedo dar lo que no tengo, y lo que tengo es eso, o sea, pues lo que tengo es que tuve muchas carencias en esa lógica de no estar integrado a la sociedad, por eso creo que a veces uno quiere integrarse a la tribu, hace rato le decía a Víctor, a la colmena, a la aldea, ¿no? Tú quieres integrar a la aldea, ser parte de, y por eso a veces quieres hacer cosas para que los demás sientan, te reconozcan, te reconozcan, pero no en el sentido de falta de autoestima, sino que sientan que te tengan confianza de que eres parte y que puedes de alguna manera compartir lo que tú haces y ofrecer lo que tú haces para que funcione para la comunidad, para la aldea, en ese sentido. Claro. Oye, en ese entonces, regresándonos un poquito a Leo de niño, ¿qué quería hacer? O con todo lo que tú veías, ¿qué pensabas tú de eso? ¿Cómo fue ese asunto? Pues mira, como vivía en lugares tan apartados, pues lo primero que quise ser era doctor, porque había mucha gente que se enfermaba, te picaba un insecto y a veces ponía la gente muy mal y pues querías curarla, ¿no? Aprendes mucho también de la medicina, digamos, tradicional, porque pues vives en lugares donde pues la gente se cura con hierbas, Claro. y a veces no hay doctor, y para cosas fuertes pues hay que ir, o sea, al doctor. Digo, yo que venía de estar medicado, porque pues, te digo, de niño tenía, pues me llevaban muy, o sea, en Aica pues me llevaban mucho a los doctores, me la pasaba yo cada 15 días con el doctor por la sangre, y pues se me hacían coágulos y me sacaban los coágulos directamente de la nariz, que me daba mucha cosa. La alimentación siempre muy cuidada desde niño. Entonces quería ser doctor. Y entonces yo quería ser doctor, claro, en ese sentido. Y luego después vi que mi papá dibujaba y veía cómo hacían cosas y cómo construían. Llegábamos al cerro, por ejemplo, y pues estaba el cerro. Y a los 3, 4 meses ya veías un edificio, una casa, y el cerro iba cambiando de forma y se estaba modificando. Entonces, en un momento pensé ser arquitecto, por lo mismo, o ingeniero civil, para construir cosas, ver cómo se hacían las cosas. Entonces me gustaban, cuando dejé de querer ser médico, cuando quería ser médico me gustaba todo lo que tenía que ver con la sangre. O sea, abrir a los ratones y... ¿Cómo funciona? Sí, y no tenía, pues, y como me salía mucha sangre, pues yo no tenía miedo a la sangre. O sea, con ese sentido, pues se me hacía como natural, la sangre, pues es algo natural. Y luego, cuando quise ser arquitecto, me gustaba mucho, pues, bloques, mi papá me compró unos bloquecitos que organizabas cosas y levantabas cosas y, pues, imaginando cosas de que, pues, aquí tiene que ver. Y entonces me gustaban las matemáticas, ¿no? Porque, pues, todo tiene que, ¿cuánto mide? Entonces estás con tu reglita y, mira, hice esto, papá. Y luego, pues, ya después, pero la música me empezó a llegar, porque los fines de semana llegaba gente de fuera, de Ciudad de México, de Estados Unidos, venía mucho gringo, porque los ingenieros mineros, pues, muchos venían enviados de las empresas y venían de Houston o de Colorado, porque de lugares donde había minas de Estados Unidos. Entonces venían y traían música. Ahí por ejemplo, me llegó mucho la cuestión del jazz de Estados Unidos. Y luego empezaron a llegar también gente de Europa, de Suecia, Noruega, mineros que venían de allá y traían cosas como bossa nova. O sea, yo el bossa nova empecé a escucharlo por gente que venía de Europa, no de un brasileño, por ejemplo. Pero pues era niño, yo no sabía qué era eso, y eso lo veía como algo normal. Ok. Porque pues era lo que yo tenía de la manera. Sí, a la mano. Ajá. Yo lo veía como algo normal. Ya cuando fui creciendo y que me fui integrando ahora sí a lo que eran las ciudades, creo que donde me fui integrando de manera ya bien fue
en Taxco Guerrero. Ujú. Y que también ahí tuve una experiencia también muy atípica, porque tuve un compañero de la prepa. Taxco Guerrero es ciudad hermana de Canoga Park. Canoga Park es una ciudad, un suburbio de Los Ángeles, donde en aquella época vivía gente, gente de muchos recursos, Ujú. Pudiente. gente pudiente. Entonces, entre esa gente, de los amigos del papá de mi compañero de la prepa, de Canoga Park, de la ciudad hermana, era uno de los dueños de las distribuidoras de discos de Estados Unidos. Ujú. Y entonces le mandaban a este amigo un paquete del top 10 del mes anterior en Estados Unidos y le llegaba a Taxco Guerrero. Mira. Entonces también me tocó escuchar música rara, bueno, lo que en México se iba a escuchar en los 70s, del 77, 79 fue esa experiencia. Lo que se iba a escuchar 3 meses después en México, ya lo estábamos escuchando nosotros. Pero también yo lo veía como algo normal. Yo todavía eso no sabía, que eso Pues no que es. estaba siendo privilegiado en ese sentido, tener ese Acceso. acceso. Porque pues yo lo veía, pues yo llegué a mi amigo y él tenía esa experiencia, qué padre. Ujú. Esto lo empecé a valorar después, ya mucho tiempo después, dije, mira, porque cuando las cosas te caen de manera, pues, digamos, porque así son, pues tú ves como algo natural, pero realmente las cosas, cuando van pasando el tiempo, dices, bueno, estuve en un momento, estuve donde muchos quisieran estar, pero estuve sin darme cuenta. Claro. Entonces, y eso me empezó a ayudar también a tener un gusto diferente con la música. Ok. Porque aparte, pues yo lo escuchaba mi mamá, mis tíos, todo lo que la familia que me iba yo a Ojinaga, que mi mamá era de Ojinaga, o que regresaba yo a Chihuahua y lo que escuchaban mis tíos, pues era pues todo lo que se escuchaba, Javier Solís, Luis Pérez Mesa, digo, hablando del norte, o lo que era toda la cuestión de los boleros, todo lo que escuchaba la gente en general. Aquí, sí. Entonces, pues eso lo escuchaba la familia de mis papás, pero cuando era porque con la familia de mi familia, pero con mis papás era una burbuja realmente. ¿La parte musical viene de alguno de tu familia, de alguno de tus papás? Yo siento que de los que escuché en los discos que fui escuchando, me fue como cultivando un gusto. Después tuve... Pero no son músicos, o sea, no eran músicos, ¿no? O sea, eres el único. Mi mamá cantaba, pero muy desafinada. Okay. Y mi papá cantaba, pero no músicos, pues. Cuando se echaba 2 o 3 copitas de más, pues se ponía contento y se ponía a cantar. Pero no era música. Un día llegó mi hermano el mayor con su esposa y llegó con un cuñado que tocaba la guitarra y cantaba canciones de Los Ángeles Negros, pero lo cantaba muy bien y tenía una voz muy bien educada, y entonces pues yo me quedé speechless. ¿Qué es eso? Y ahí fue cuando dije, ¿qué es eso? Entonces ahí fue cuando le pedí a mi papá que me comprara una guitarra porque veía que las canciones se podían cantar y se podían acompañar. ¿Y entonces tu primer instrumento al que te acercaste fue una guitarra? Mi papá me compró una guitarra, pero ya fue pues, muy después. De comprar una guitarra a mi hermana, y no a mí, a mi hermana. Entonces, yo grababa la guitarra de mi hermana y yo me ponía a tocar con la guitarra de mi hermana. Y así aprendiendo con guitarra fácil. Pero guitarra fácil. ¿Cuántos años tenías ahí, Leo? Pues tenía como unos 13, 14 años. No, chico. Sí, entonces, de ahí, pues, como es la lógica, los dedos aquí, pues nada que ver. O sea, pues la guitarra es un instrumento que es muy noble. Pero sí, pues con guitarra fácil era pues puro rasgueo y ahí pues las canciones que estaban en el radio para tener la referencia. Y luego apareció otra que era Guitarra de Oro, que ya tenía armonías más complejas y ya con canciones en inglés y canciones, digamos, extranjeras, o en inglés de jazz, pero extranjeras. O empezó a aparecer la bossa nova, que tiene armonías diferentes, pero como yo conocía las canciones, pues se me hacía fácil pues buscar cómo era, pero el problema era que mi digitación en la guitarra era muy complicada. Y así empecé a aprender a hacer canciones. Y te empezó a gustar. ¿Y cuándo empezaste a componer? Que tú dijiste, a ver, oye, como que yo puedo hacer una canción. La verdad es que yo quise hacer una canción no porque yo pensé que ya fuera compositor, sino fue por otra cuestión. Le platicaba a Víctor, yo tuve un compañero de Filipinas que se vino a estudiar español en la prepa en Taxco Guerrero,
curiosamente llegó a la casa de mi amigo, el que le llegaban los discos. Como César John Campos se llama, el filipino. Y este tipo decía que él quería estudiar español en América, pero pues que realmente no lo admitieron y se tuvo que venir a México. Porque él quería irse a Los Ángeles, porque para él América era Los Ángeles. Entonces dije, no, América es México, es Argentina, sí. No, todavía hay gente que piensa que América es entonces, Estados Unidos. Entonces yo me puse a hacer una canción que se llamaba América, pero la idea de la canción es que en la canción yo hablara de la rumba, el mambo, la cumbia, la samba, todos los ritmos que no son rock, que no son blues, que no son jazz, que no son de Estados Unidos. Ok. O sea, incluso en la norteña, porque la norteña pues de allá que es más gringa porque tiene cosas de la frontera, que es otra cosa. Entonces, quizás la primera pieza que hice, pero no la medio musicalicé porque pues yo realmente todavía mi armonía en la guitarra era muy básica. Después pasó el tiempo, me metí a estudiar cine, me metí a hacer otras cosas y me distraje de la música. Después hubo un concurso me metí a estudiar, yo estudié comunicación y tocaba la guitarra en la escuela, pero tocaba las canciones de guitarra fácil. Mi stock era pues eran cosas muy básicas. Sin embargo, cantaba yo estudié con los Tecos y en los Tecos había una peña los viernes y ahí ahí me tomó el maestro el director de actividades culturales y artísticas, se llamaba esa parte de la universidad, y él era cantante de ópera y me dice, oye, me gusta tu timbre, ¿por qué no te doy clases de canto? Vente. Y ahí me empezó a entrenar la voz. Sin embargo, yo siempre me quedaba, tienes un problema que me quedo siempre en flat, le llaman en inglés, me quedo en un medio tono bajo siempre. Entonces necesito escucharme, pero ya sé, si me escucho, me grabo, me estoy quedando aquí abajo y ya doy la nota. Ahora ya no me cuesta tanto trabajo, pero eso me pasaba en aquel entonces y con este maestro. Que yo creo que lo que escuchó es que verdaderamente, que yo te he escuchado y te escucho, tienes una forma muy peculiar, o sea, tienes un estilo muy peculiar que no es común, pues, tal cual. ¿No? Yo creo que eso es también lo que te dijo, ¿no? Y pues, aquí como que hay algo. Pues él empezó a trabajar conmigo y pues yo iba a mis clases de canto y luego... Entonces ahí se salieron unos compañeros de la carrera, se salieron y se fueron a la UNIVA. Y entonces en la UNIVA ellos armaron un proyecto que se llamaba Mujer y Nube. Y ahí me invitaron a tocar canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, porque eran canciones, digamos, la idea era que eran poemas eróticos con canciones de trova. Ok. Entonces, y con imágenes, se presentaban imágenes de tomas a detalle pues del pezón de un pecho, o sea, la parte más íntima digamos, de un hombre o una mujer, o sea, y pues en lo que se estaban pasando las imágenes muy explícitas, visuales de lo que es, digamos, las partes sexuales de un humano, pues estaba un poema erótico y yo cantando canciones de trova de Silvio Rodríguez, algo brasileño. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a tocar, dije, pues, poesía, pues, ¿por qué no pongo letras y hago canciones? Entonces, uno de esos compañeros en la UNIVA, yo los acompañaba, a veces los esperaba para irnos a ensayar, y entonces me metí a una clase donde hacían cuentos y literatura, entonces ahí dije, pues yo puedo hacer eso. Entonces empecé a participé en la clase con la maestra, yo les empecé a escribir letras, y ya se los mostraba a la maestra, decía, no, mira aquí, cámbiale, ponle. Entonces ya ahí hice mi primer canción, que es Da pena hacer el viento, que es un tema de una chica que no tiene piernas, y pues la canción realmente no es sobre la chica, sino es sobre la frustración que tenemos cuando queremos ayudar a alguien y pues no podemos. Y esa fue quizá cuando dije, las canciones pueden tener un concepto sin que necesariamente cuentes una historia. Y ahí empecé a hacer canciones, y ahí empecé a hacer canciones, pero siempre cuidando la armonía, siempre me preocupaba mucho la armonía. Aunque ahí sí esa pieza la hice muy con la influencia de lo que estábamos trabajando de la trova. Okay. Entonces, y pues trabajar con la armonía, hacer cosas diferentes, buscar
cosas que se escuchan diferentes, o cosas que a veces siento que ya están hechas, a veces pienso que las piezas ya están hechas y que te buscan. Y ya, pues va por aquí, y lo tú vas perfeccionando con el tiempo. Y luego llega alguien y te dice, oye, pero si le pones esto, sí, cierto. Porque a veces como que las cosas ya están hechas. Yo a veces creo que somos como vehículos que hacemos cosas. O sea, todo esto que tenemos, las luces, los tripiés, los micrófonos, la forma de la mesa, ya eso ya existía. Los que faltaba que existiéramos éramos nosotros. Entonces, cuando somos, en algún momento siento que desaparecimos los humanos, y cuando volvemos a aparecer con estas formas que lo que necesitamos lo tenemos que hacer, y por eso pues en el cerebro lo imaginamos y lo armamos. Sí, totalmente. Podemos ser como antenas que canalizan y que crean sobre una idea que ya existe, ¿no? Porque podría ser muy soberbio decir que creamos algo, ¿no? Pues yo creo que ya está hecho. Digo, yo creo que pues, el chiste es que estemos abiertos con el canal para hacer lo que nos está pidiendo que lo tomemos, porque siento que las cosas están de forma invisible flotando por ahí. Por eso, o sea, porque a veces, de repente, o sea, un día que hice una canción en 3 minutos, o sea, que es lo que dura la canción. O sea, y yo había quedado con un amigo de que iba a entregar una canción y no lo había hecho. Y dije, chin, lo voy a ver al rato y no lo vi. Entonces, me llegó la idea y es así como que dije, aquí es. Y acá me puse a escribir. Entonces, pero esto aquí tenía que. Entonces, agarrar la guitarra, esto va con esto, aquí esto pega con esto, aquí va en menor, va con esto, aquí sube a mayor. Y ya. Entonces ya empecé así, como si me estuviera buscando. Entonces, creo que en el arte mucho es así. Yo llamo la inspiración, entre otras cosas, yo digo que la inspiración es una especie de paradoja donde se detiene el tiempo y aparece el objeto que te está buscando. Mira, qué bonito. Entonces, ay Dios, y ahí está, y te atrapa y lo haces, porque ahí estaba. Pero creo que eso lo podemos tener todos. Yo siento que todo nos pasa, pero no todo el mundo está preparado para eso a veces, porque va en el camión y en el camión estás durmiendo y de repente viene la ocurrencia, pero ya cuando dices, esto te empuja a alguien y ya se te fue. Sí, te distrae. Sí, claro. Te cambia el estado de conciencia, porque la inspiración es un estado de conciencia donde te conectas con esa cosa que te está buscando. Y yo creo que todo el mundo lo tiene, o sea, pero pues estamos como muy metidos en muchas cosas que nos provocan más ansiedades que otra cosa. Y estamos, sí, totalmente. Vivimos en otro mundo. Oye, Leo, tú estabas estudiando comunicación y en eso la música llegó a ti. ¿Cómo se desarrolló ese proceso para seguir en la música? ¿En qué empezaste a dedicarte? No, con la música pues siempre, es que la música está en todas partes. Y no está peleado, la comunicación no está peleado con nada. O sea, porque la comunicación, de hecho, pues estás en los medios, pero yo siempre, también había otra cosa que me empecé a fijar. Yo empecé a ser reportero. En aquel entonces, cuando yo empecé a ser reportero, había nada más un programa en Canal 6 que salía, que era un noticiero que salía los sábados, Dimensión. En Canal 6, no era ese, era otro. Y había otro en Canal 4 que se llamaba Dimensión 4, perdón. Y Canal 4 pues todavía no tenía lo que es ahora los programas, los noticieros que tiene ahora, que empezaron ya muy tardíos, de hecho. Y el noticiero que había era sabatino. Yo hacía reportajes sobre todo de zonas de partes de Guadalajara. Me iba a las zonas pues, rurales o a las orillas y hacer reportajes sobre lugares donde no había agua. Y entonces pues empecé a ver que los medios juegan mucho. El cine, o sea, los medios en general, el cine, la radio, la televisión, hay un problema que a mí me asusta, que es, o que me da, no sé, me da cosa, que es, hay mucho narcisismo. La gente quiere ser famosa, no quiere hacer televisión. Arte. No quiere hacer televisión, o sea, dar noticias. Ellos quieren ser importantes. Lo vi después con los escritores, en el ámbito de los escritores, y luego con los músicos. Entonces, ahí yo dije, no, yo así no quiero, eso no me gusta. O sea, yo quiero, hacer la música, pero por la música en sí. Okay. Hacer canciones
pero por las canciones en sí mismas, no por mí. Y curioso, porque eso te ha llevado a mucho reconocimiento también. Digo, más auténtico, sin buscar el Sí, bueno, reconocimiento como porque la tal. gente escucha el producto, no a mí, pues. O sea, son mis canciones, no es Leo Marín, pues. O sea, es decir, la gente que se ha acercado a mí o con mis amigos que me reconocen mi trabajo, pues es mi trabajo. Oye, quiero grabar tus canciones. Ah, pues grábalas. Gracias, o sea, porque estás reconociendo la canción. No es a mí, ¿y cuánto te pago? No me des nada, pues tú usa la canción, o sea, si te ganas por la canción, bien, si no, pues también, no pasa nada. Entonces, no va por ahí el asunto. Disfrutas el asunto de crear, de hacer Sí, música, de sí, pues expresarte. todo. De hecho, a veces escribir una línea de algo, o sea, o trabajar con una película, hacer el proyecto de un guión, o sea, trabajar con los muchachos en la escuela, ver, ponte, quítale, haz cosas, pero que sea para ti, pero para que te ayude a ser útil como persona. No para. ¿Cuántas clases estás dando ahorita, Leo? Ahorita estoy dando 3 clases que son 3 temas diferentes. Estoy ahorita con 6 grupos, pero a esos 6 grupos a uno le doy una cosa de esos temas, de esas 3 clases. A uno les doy historia del cine, a otros les doy géneros cinematográficos, y a los otros 4, bueno, a 2 grupos les doy esos temas y a otros 4 les doy una especie de realización, de introducción a la realización cinematográfica. ¿Qué es lo que tienen las películas? ¿Qué es lo que le tienes que poner a una película? ¿Qué tienes que considerar cuando vas a hacer una película? Desde cómo escribes el guión, pero antes de escribir el guión, ¿qué es lo que debe tener un guión? ¿Qué es lo que debe tener en términos de la naturaleza del medio? El medio del cine es audiovisual, entonces Claro. tienes que considerar las cuestiones audiovisuales más que las literarias, porque de repente en México a veces no se separa esa enseñanza de lo literario, y de repente tú ves películas que son muy, muy pesadas, los personajes son muy densos, y yo siento que es como la sangre, que es muy pesada. O como un platillo demasiado condimentado. Sí, sí, pero por ejemplo la sangre es muy pesada. ¿Qué pasa con la sangre que es muy pesada? Y luego ya ya llegas a mi edad y si tienes la sangre muy pesada, te da un infarto. Entonces, ¿qué le pasa al cine mexicano que está infartado? Porque juegan más con lo literario y no con la forma audiovisual. Entonces, una película, digamos, te vas a Dinamarca, bueno, a la Escandinavia, o sea, Dinamarca, Suecia, Noruega, y ahorita los coreanos, principalmente, que son los que están trabajando con una pureza mucho más precisa a la hora de aplicar la forma del cine, cómo funciona el cine, qué es lo que tiene que ver el cine, porque luego mucha gente quiere hacer la película más rara del mundo. No, pues el público Sí. existe. O sea, cuando uno hace una canción es para el público, cuando uno hace una película es para el público es importante, pero no en el sentido del público que te va a comprar la película, sino el público que es el otro como una persona que le tienes que tener respeto. Es decir, si yo voy a salir contigo, a platicar contigo, me invitas aquí y tengo que tenerte respeto desde el punto de vista de que ya primero tú me estás invitando, ¿no? Entonces ya desde ahí pues tengo que tenerte respeto a la disposición tuya de invitarme. Yo tengo que darme mi tiempo y agendar para estar aquí contigo. Bueno. Y entonces eso es respeto. Y igual en la música y en el cine, en el arte en general, el artista tiene que tener respeto al público. Ahora, hay un tipo de arte donde el respeto es no tenerle respeto al público. No me vas a decir que es el jazz. No. Es que por ahí dicen que el jazz es como una flatulencia, le gusta al que se lo echa. Digo, a mí me gusta el jazz, pero no termina por ser también algo así. ¿O tú qué piensas de eso? Digo, sé que te gusta el jazz. Lo que pasa es que es la abertura, es decir, hay un movimiento en los años, digamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, hay un movimiento que se llama la vanguardia, donde antes en la pintura todo era muy académico, muy estricto, las líneas eran rectas, había perspectiva, había cosas muy básicas. De repente empiezan a romper los pintores con eso, quitan los horizontes, por ejemplo, ¿no? La gente está viendo nada más un estanque, la mirada es el agua y el estanque, con flores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues la gente no entiende qué es eso. Y entonces es una invitación, de repente nos vamos dando cuenta culturalmente de que están invitando a que veas hacia adentro de ti a través del cuadro. Eso es en la pintura. Uh-huh. Y luego en la música está el impresionismo. Hay música que se siente rara, también se oye raro. ¿Qué es eso? Como soy ya
la música clásica se empieza como a distorsionar y empieza a entrar en otros canales, que mucha gente lo ve ahora como música clásica, la música impresionista, pero que desde el punto de vista va preparando la historia a que aparezca, por ejemplo, el jazz, porque el jazz también es un asunto de jugar mucho, sobre todo con los tiempos, estirar el tiempo musical, ta, ta, y, tic, tom, y luego cortar y estar contando. Entonces la música, hay una disposición entre el ejecutante y la construcción, digamos, armónica y melódica, porque a veces la melodía se puede perder, pero la armonía está ahí siempre presente. O puede haber temas que es un solo acorde o dos acordes, y sobre eso la melodía va jugando. Pero eso es porque tienes que escuchar la música y cuando menos dejarte llevar, porque en cierto sentido se siente como experimental. Y por ejemplo, en el cine experimental, cada persona es un público. Es decir, no puedes decir, no, todo el mundo está de acuerdo con que es una buena película, no. No, pues. Cada quien va a decidir qué le provocó, porque lo experimental en el cine provoca sensaciones, no te cuenta historias. En la literatura hay un género que es el lírico, que es la poesía. Y a veces la poesía igual no puede ser de rima o puede ser aleatoria, y también te provoca cuestiones sensoriales. Habla de lo íntimo, del mí, del yo, que va un poco, lo experimental, el jazz va en ese sentido. Entonces tenemos que también entender culturalmente cómo funciona todo eso. Porque si de repente nos clamamos en que tiene que ser como yo digo que no, pues no, o sea, no es, si es concurso tú ganas. No es un capricho. Sí, exacto, no es capricho. Y si es concurso tú ganas, yo siempre lo veo. Si es concurso tú ganas, porque aquí a mí no me gusta discutir. Entonces, y menos si creo por dónde va lo que pienso, y no quiero imponer nada de lo que pienso, porque eso también aprendí mucho viviendo en lugares alejados y donde llegaba yo, como te digo, como el advenedizo que venía de fuera, y yo no podía decir, lo que yo supongo es que va así las cosas, lo que yo supongo es que así es el mundo, lo que yo veo desde donde vengo es que las cosas funcionan de esta forma, pero quiero aprender de cómo funcionan las cosas aquí en la aldea, porque yo vengo de fuera. Que era parte de lo que fuera de cámara te está diciendo, oye, pues tienes un montón de cosas que haces, ¿no? ¿Y qué has hecho? ¿Cómo te presento? Y me dijiste, pues como un ser humano, ¿no? Como una persona. Pues sí. Yo soy muy respetuoso de la otra persona, de cómo piensa, de lo que dice, de lo que es. ¿Crees que eso se haya dado por todo este proceso que has llevado? De venir de fuera y así. ¿Y tú crees que ahora eso nos hace falta, digo, como sociedad? Es que mira, como sociedad, el problema es que está el asunto de quién decide. ¿Y quién decide bajo qué condiciones decide? Es decir, están, pues, digamos, las corporaciones, los grandes negocios, uno consigue trabajo y tienes que hacer lo que te dice el jefe. O sea, ¿qué horas son? Dice el jefe, la que usted diga, jefe. Entonces, somos una sociedad muy cómplice de nuestras propias necesidades, por nuestras propias necesidades. Entonces, pues, tú te vas a juzgar eso porque la gente tiene necesidad. Pues no, porque a veces se vuelve una cadena o un círculo vicioso donde una cosa te lleva a la otra, y entonces tú ves cómo funciona la sociedad, que se vuelve un poco tóxica, enfermiza en muchas disposiciones de trato entre la gente. Y a veces por conservar el poder de ciertos cotos, pues lastimas a otra gente. Y creo que, por ejemplo, una de las cosas que nos falla en ese sentido de buscar el chivo a costa de lo que sea, es que vamos destruyendo lo que se conoce el tejido social. Entonces, claro, de repente, pues, ves a la gente que te está pidiendo en el semáforo usar un apoyo y tú te volteas para otro lado, ¿no? Como si no existiera. Y sí, somos indiferentes ante lo que vemos, y no nos integramos. Otra vez regreso yo cuando llegué aquí, pues yo quería ser parte de la aldea, y de repente me volví parte de la misma aldea y empecé a comportarme como gente de la aldea, y dije, no, esto no me gusta. Y también empecé como a hacer una crítica hacia mí mismo y a mi comportamiento, y a tratar de regresar a mí mismo, ¿no? A lo que yo era cuando era niño, cuando era joven, que quería integrarme, pero yo no quería integrarme de esta forma como me fui integrando de manera por necesidad, ¿no? Claro. Sí. ¿El ser humano crees que es primordialmente o naturalmente bueno o malo? No, yo creo que ni uno ni el otro.
Más bien es... Todo lo contrario. No, pues es que vivimos bajo condiciones... El bueno y malo es un valor binario. O sea, es... Dual. ¿No? Es dual, binario, o sea... No, yo creo que somos, en cierto sentido, según lo que necesitemos. En el diseño hay una expresión que me gusta mucho, es la función determina la forma. Es decir, si voy a hacer una taza, ¿para qué sirve una taza? ¿Una taza para qué sirve? Pues para tomar una bebida. Entonces tiene que tener esta taza porque la forma, pues es que para tomarla, claro. La función, la forma tiene que ser para llevármelo a la boca. Así el ser humano funciona para lo que necesita. A veces está determinado funcionalmente. Pues, no, es que a veces muchas cosas son circunstanciales. Deterministas, sí. Claro. A veces, o sea, el determinismo es cuando tú tienes la decisión de ser como eso, o no. A veces tú no quieres y las cosas suceden aunque tú no lo quieras. El año pasado tenía que ir a visitar a un amigo y salí y estaba la llanta ponchada. La llanta trasera ponchada. Y yo, pues, estaba todo pegado. Yo no podía darle vuelta con la cruceta y entonces, pues, y de repente llega un señor y dice, espérese. Brinca y cae sobre la cruceta y empieza a dar vueltas y quita la cruceta y luego la llanta estaba pegada por dentro y con una piedra, y quitó la piedra y le desponchó el coche y ¿cuánto es? ¿Qué onda? No, nada. Entonces, enfrente hay un señor que vende pollos. Le digo, oye, ¿este señor te compra pollos? Sí, o sea, la próxima, o sea, cóbrame, dale un pollo y yo te lo pago. Dice, no, güey. El señor sí le iba a pegar a su esposa. Estaba a punto de dar un trancazo y cuando te volteó y se fue directamente a arreglarte la llanta. Es circunstancial. Y a veces no es que seas bueno o seas malo. Y no sé si pegarle a la esposa estaba bien o estaba mal, pero el asunto es que, o sea, somos consecuencia de causas. Hay algo pero ¿cuál es la causa? A veces la causa no depende de nosotros. O sea, por eso, ¿quién decide? El problema es cuando... ¿Hay libre albedrío? Si tú puedes decidir, sí. Si no, no. Pero ¿desde qué punto decidimos si las cosas están determinadas? Mira, ahorita estamos viendo un momento donde estamos en un impasse, digamos, estamos en un punto así como atascados en la historia. En Europa, por ejemplo, el presidente Donald Trump quiere adueñarse de Groenlandia. Ya se adueñó en su universo de Venezuela. Entonces, él tiene libre albedrío de hacerlo porque tiene el poder. ¿Quién decide? Él, porque tiene las circunstancias. Pero si hubiera sido otra persona, pudo no haberlo hecho. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Yo por eso hablo del narcisismo. El narcisismo, si no lo resuelves, este señor tiene problemas de narcisismo en un grado mayúsculo. Pero esa toxicidad del narcisismo está pendiente en muchas áreas. Yo, por ejemplo, soy enemigo, para la enseñanza del cine, soy enemigo de los Óscares. Porque es una zanahoria delante del burro. Pero ¿no crees que el reconocimiento para el ser humano es como el agua? Es decir, es una necesidad del ser humano, el reconocimiento, y cuando se desborda, pues se vuelve un narcisismo, obviamente, y se vuelve... aunque Narciso no tenga la culpa. Yo estoy a favor del reconocimiento. Ajá. El problema es cómo nacieron los Óscares. Y a veces la gente no sabe que los Óscares nacieron como una estrategia de Louis B. Mayer, el de la Metro Goldwyn Mayer, el dueño, en los años 20, para luchar contra el sindicalismo. Y nada más los que iban a ganar los Óscares eran los que formaran parte de su coto de poder, de su burbuja de poder. Y entonces, cuando ocurre eso, bueno, pues entonces, ya de entrada hay un asunto de manipulación. Y la manipulación, ¿quién la hace? Pues un narcisista. O sea, ya desde ahí viene, entonces ese reconocimiento es un reconocimiento sucio, manchado. O sea, yo estoy de acuerdo con el reconocimiento, o sea, de hecho, al día a día, esto que tú me hayas invitado para mí es un reconocimiento, pero no es ese reconocimiento que es en función de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho, o del producto. Pero esos productos, por ejemplo, las mejores películas en la historia del cine no necesariamente han ganado Óscares.
Eso sí, sí, claro. Porque es un juego y es un truco político, no es ni siquiera Como artístico. dices, no es un reconocimiento sucio, que tiene intereses. Sí, entonces ahí, entonces, en ese sentido del, digamos, bueno, de quién gana y quién pierde, pero otra vez regresamos a lo que tú decías, Libre albedrío, el libre albedrío, o sea, puedo disponer, sí, pues el libre albedrío es lo hago o no lo hago, tú decides, ahora sí, ¿quién decide? Tú decides, el libre albedrío es tú decides en función de tus valores. Somos responsables por acción o por omisión. Pues que también depende de la circunstancia, el contexto. Entonces, ¿el fin justifica los medios? ¿Tú qué crees de eso? ¿O no? También depende del contexto. O sea, es decir, si tú vas a estudiar y no vas a ir a las fiestas porque vas a titularte para terminar con tu carrera, pues el fin justifica el que no te vayas de fiesta, el que seas responsable. Esa es una forma de verlo. Pero si tú quieres titularte y te vale madre, te vas, te desvelas y copias y le pones la pierna a otro compañero para que no pase porque tú vas a estar ahí, pues ya depende de tu ética, que ese es otro canal. Porque el libre albedrío, en términos generales, todo esto que el fin justifica los medios en términos generales, pues puedes tomarse en términos binarios como algo bueno o malo, sí, claro. positivo o negativo, pero no va por ahí. La vida es más que bueno o malo, la vida es más que blanco y negro, la vida es, y eso hasta que lo vives lo entiendes. Un tránsito. Porque no es o necesitamos hacer un ensayo para explicar a veces en qué momento sí, en qué momento no. No sé por qué me vino ahorita a la cabeza los libros de Freud, uh-huh. El malestar por la cultura, de que pues estamos, ¿cómo somos los humanos? ¿Cómo hacemos? O sea, todo es una extensión de nosotros mismos, a final de cuentas. O sea, una proyección del ser humano, ¿ah? Sí. Sí. Digo, a final de cuentas, vemos lo que somos y somos lo que somos. Digo, no hay de otra. Oye, Leo, regresando al tema de la música. Hay un proyecto con el cual que yo recuerdo y sé que existe con mucho cariño, que son los bomberos. Y me acuerdo de la Hostería del Ángel, haberlos visto hace ya muchos años. ¿Cómo nace ese proyecto? Porque yo creo que es un proyecto que muchos le tenemos mucho cariño a lo que significa. ¿De dónde nace? Mira, eso lo platicaba a Víctor antes de que empezáramos con esto, detrás de cámaras. Un día estaba yo tocando con el proyecto donde yo estaba inicialmente, que era Contenido Neto, en, ¿cómo se llamaba este lugar? Bueno, en un lugar, ahí en La Paz. Okay. Entonces estábamos tocando, el dueño era Andrés Huerta, porque es que todo está conectado con la historia de todos los, o sea, el Andrés Huerta, que después tiene un estudio donde grabamos discos, él era el dueño del lugar y tocaba ahí con Contenido Neto, y un día llegó Carlos. Ese día te tocaban canciones mías, yo ahí nada más cantaba, no tocaba nada más, no, yo era nada más cantante. Entonces llegaron todos, o casi todos en bermudas y en chanclas a tocar. Okay. Y con playeras así muy veraniegas, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué valor le dar a mi música con eso? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué tienen tan, o sea, se ven muy, pues, muy guandajos para el tipo de música que estamos haciendo? Creo que no conecta. Digo, tampoco quiero que se vengan vestidos de traje, pero pues en chanclas y en bermudas que ya no se rieron, ¿no? Entonces ya terminamos de tocar y estábamos a media tocar y llegó Carlos Avilés, bajista de Cuca. Uh-huh. Y se sentó ahí y terminé de tocar y ya, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, no, ando muy preocupado porque nos peleamos en Cuca, tenemos ahí un conflicto. Y fue el primer conflicto que tuvo Cuca. Uh-huh. Fuerte, entonces, pero mira, no te preocupes. Tú eres de Sonora, yo soy de Chihuahua, ¿por qué no armamos un proyecto y en lo que se arregla el conflicto de ustedes? Pues hagamos un proyecto, hagamos otro tipo de música para que cambies te distraigas. Uh-huh. Y en eso estábamos platicando. ¿Conoces, por ejemplo, la canción Idos de la Mente de Cornelio Reina? No conoces Idos de la Mente. Es una canción pues norteña, pero, y aparte es como rara la letra. Uh-huh. Entonces ya le empecé a tararear, ¿no?
los dos estamos idos de la mente desde que nos queremos. No, no me suena. Y no estaba yo como tarareando y cuando llega el saxofonista de la banda, tú siempre andas con tu chamarra de bombero. Y el otro, pues Carlos se sacó de donde, ¿qué? Porque no sabía el contexto de que yo les había reclamado antes de que... Exacto. Sí, siempre tú usas tu chamarra de bombero, siempre. ¿Ya? Entonces seguimos platicando, Carlos y yo. Y entonces a los 15 días armamos ya los primeros ensayos, empezamos a tocar. Y entonces ya cuando empezó a tomar forma el grupo, un día pues hay que ponerle nombre, ¿cómo le ponemos? Y desde un principio tenía ese concepto de tocar este tipo de música de cantina, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Con qué tipo de música empezó? No, pues la idea era primero hacer música que escuchaban nuestros papás de la frontera, porque o sea, de niños, pues yo de Chihuahua iba mucho a un lugar, mi mamá era de Ojinaga, que es la frontera con Texas. O sea, está Juárez, está Palomas y está Ojinaga. Juárez es la ciudad más grande y luego está Ojinaga, que es más grande, y luego está Palomas, que está pegado a Sonora, que son las fronteras de Chihuahua. Y yo iba mucho a Ojinaga y pues ahí escuchaba música pues mucha música del norte, del sur de Texas, música que se hacía en la frontera, porque conocí incluso a compositores de allá de Ojinaga que hacían canciones, pues no era norteño que se conoce ahora, ¿no? Porque pero sí mucho acordeón, siempre había acordeón. Y entonces nació como para esa música. Sí. Y entonces ya empezaron a ensayar. Sí, y se fue dando el proyecto. Fue un proyecto muy noble porque... ¿Quién empezó? ¿Quién se fue agregando? ¿Quién fue? Inicialmente estábamos Armando Chong, que era el ingeniero de sonido de Cuca. Él tocaba requinto. Estaba Carlos con el contrabajo, porque él es bajista, y yo con la guitarra con armonía. Y entonces resulta que como a los 4 meses de ensayos, que ya teníamos puestas las canciones, yo tenía a un lado a un departamento de vecino, tenía a un amigo que se fue a vivir de vecino porque él estaba haciendo guiones. Yo tenía una chamba, me han dado una chamba de hacer guiones para videohomes. Entonces, había un muchacho que quería hacer películas y quería, entonces, le dije, pues agárrate esta chamba, te la paso. Y te fue a vivir a un lado de mi casa. Pancho Rodríguez, que él tocaba guitarra y cantaba también. Entonces, pues un día en una fiesta, nos salió chamba y Armando salió, resulta que Flans, no sé si conocen el grupo de Flans, sí. Pues hizo su reencuentro. Entonces contrataron a Armando Chong para que él fuera a hacerles de ingeniero de sonido. Y entonces él fue a trabajar, pues fue una chamba para Ciudad de México, pues bueno. Entonces, pues ya Pancho dijo, pues yo le entro. Y entonces Pancho se fue a tocar el contrabajo y Carlos se pasó a la guitarra. Entonces se cambió ahí la forma de cómo estábamos tocando. Y así empezamos ya, pues ya teníamos muy puestas las canciones, entonces empezamos a hacer fiestas y de ahí de repente nos invitan a hacer una tocada en la Mutualista. Y ahí ya invitamos al que me dijo que tú siempre con tu chamarra de bombero, que era el saxofonista, a que tocara, y a un percusionista. Entonces hicimos un asunto ahí de arrabal y ahí jaló. Y ahí pues ya después buscamos ya a un acordeonista y el acordeón con trabajo y guitarras fue así ya la base durante mucho tiempo. En los bomberos dices que se pusieron de acuerdo para el nombre y pues ¿qué le ponemos? Y salió de este asunto, este comentario. Sí, los bomberos. Pues sí, está bien. Y se quedó. No, el comentario nació, o sea, cuando yo lo propuse ellos no sabían de dónde venía el nombre. Mis mismos compañeros no sabían de dónde venía, salvo Carlos y yo, porque por los demás no sabían, porque para eso pasaron 2 años y ellos no saben ni de dónde, pues ya el nombre ya lo tenía, pero ellos no sabían por qué los bomberos. Entonces Pancho siempre jugaba, no, es que somos los bomberos porque tenemos la manguera muy grande. O sea, le buscaba por el albur, ¿no? Pues, realmente el nombre no nació por ahí. Y siempre fue como la picardía, ¿no? El asunto sí, de ese grupo. Sí, ¿Desde un principio? Sí, ¿no? No, eso fue con Pancho. Pancho tenía un problema de picardía. De aceptación, ¿no? De aceptación, siento yo. Es que es muy interesante porque una personalidad de alguien que quiere siempre llamar la atención, ser siempre el centro,
es porque tiene carencias que lo invitan a hacer eso, o sea, a llamar la atención. Entonces Pancho tenía eso, entonces pues lo dejábamos y pues que sanara sus cosas que tenía. Entonces, Pero no era tanto como entonces el fin del grupo. no, pues Pancho venía de la onda del circo, venía de otro. Sí, claro. Entonces traía esa onda y pues tú dale, o sea, diviértete y pues te hacemos el paro nosotros. Y, pues, o sea, pues porque era como era menor que nosotros, era como un hermano menor, entonces pues hay que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y entonces pues eso le ayudaba al grupo, pues hay que... Sí, yo creo que fue parte del distintivo también, muchos años del grupo, ¿no? Sí, pues entonces, porque él había crecido con público, ¿no? Entonces jugaba mucho con el público. Tenía una agilidad mental muy fuerte, o sea, se le ocurrían cosas que nos daba risa, pero como que él ya venía programado desde antes que empezamos a tocar, él ya venía programado de qué íbamos a decir, qué vamos a hacer. Pero de repente tendríamos ya el repertorio armado y lo cambiaba. Pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, porque, pues, bueno, está bien, no pasa nada. Funciona, vámonos. Sí, yo creo que el artista en general, digo, no sé si tú disfrutas de tocar en vivo, disfrutas de tener enfrente un público. Depende, no. Hay veces que... ¿Lo padeces? Sí, hay veces que es que si el público es raro. O sea, un día fuimos a tocar para una fiesta, para un niño de 10 años. Una vez fuimos a tocarle a un amigo, bueno, a un muerto. Eso no es disfrutar cantarle a un muerto. Estás ahí en el féretro a un lado cantando. Pues aunque la gente está con su pesar y tú pues cantando. Un día fuimos a cantarle a una familia que habían secuestrado a un hijo y lo habían desaparecido. Caray. Y habían pagado el rescate. Pero yo no sabía, o sea, pues si tú no sabes, pues tú vas con la fiesta, pero cuando sí, pues ¿por qué está tan seria la gente? Pues cuando te explican la razón, pues no sé. Oye, pero independientemente, ¿tú qué disfrutas más? ¿Eres más un músico que disfruta del estudio, de la producción, o eres un músico que disfruta más de esa catarsis en vivo, de esa parte histriónica en vivo? A mí el escenario o sea, lo disfruto, pero no, o sea, depende es que son varias cosas. Si traigo un problema antes que a veces no me deja concentrarme en lo que estoy haciendo, pues no me gusta, necesito llegar bien, con las ganas de llegar y tener lo que voy a hacer bien para la gente, porque si no estoy al 100, yo sufro mucho el escenario. Okay. Porque estoy con otra cosa y no estoy conectado con lo que tengo que hacer acá, y es un compromiso personal. Entonces, pues eso lo sufro yo, pero nada más yo sé que lo estoy sufriendo. O sea, la gente no puedo darle esta cara y decir, oye, me está pasando esto. Porque a veces, pues vienes de la chamba, vienes del trajín, vienes del tráfico, chocaron, o te pegaron en el coche y tú pues y lo tienes que ir a cantar. Sí. Pues a veces el humor, pues tienes que estar en el mejor humor. Claro. Que eso era lo que decía Pancho, o sea, con Pancho era que pues el show debe continuar, güey. Y pues independientemente de lo que te haya pasado, pues a darle y a cantar con la cara contento. Sí, claro. Y a veces que estés de hipócrita cantando, pues no quiere decir que lo estés disfrutando, ¿no? Tú me ves feliz, tú me ves contento, tú no sabes lo que pasa adentro. Es una expresión que teníamos. Entonces, va por ahí. Oye, sé que los bomberos siguen, ¿verdad? Todavía. Sí, de hecho, digo, pues lamentablemente ensayamos hace 15 días. Hace 15 días. Entonces, ya nos falta el buen Pancho, ¿verdad? Pues digo, Pancho, pero Pancho ya estaba separado del grupo. Okay. Ya tenía 3, 4 años separado. Entonces, pues nosotros seguimos tocando, pues, sin Pancho, pero creciendo en otra lógica con otro de los personajes, que es el Mario Garibay, que es el acordeonista, que también tiene características muy peculiares. Es un personaje que en el escenario tiene mucha luz, entonces también es Sí, cae bien. Sí. Entonces, y pues los demás son, pues ya también muy curtidos en el escenario. O sea, gente que pues tenemos muchos años ya tocando. O sea, sí, ya. O sea, el próximo año son 30 años de los Bomberos. Pues son muchos, que muchos de fiesta en fiesta, ¿va? No somos de
de los que tocamos muchas veces en lugares grandes, porque en los años del 2000 al 2010 más o menos sí estuvimos tocamos pues, sobre todo para la Universidad de Guadalajara, tocamos en el Diana, o en espacios públicos, ¿no? Para el gobierno del estado, municipal. Uh-huh. No sé. Oye, Leo, voy a cambiar de tema, pero sí, hablando de la música todavía. ¿Por qué ñacañá? ¿De dónde nace ñacañá? Bueno, yo antes de que yo trabajara con los bomberos, empezamos con el proyecto de los bomberos, yo quería hacer canciones muy, ¿cómo diré yo la palabra? Sería muy de las tripas, ¿no? Y entonces, ¿Brutalmente honestas? No, por ahí, pues más bien, yo quería sacar algo africano. Ok. Algo más, pues más de raíz, digamos, tribal, más tribal sería la expresión. Ok. Entonces, hice un par de temas y se fueron ahí quedando. Y entonces vienen los bomberos y me empieza a distraer los bomberos. Pero un día jugando con lo africano, empiezo a trabajar un ritmo de calipso con el bajo, tum, 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 tum. Y en lo que salía la letra, pues nada más estaba haciendo cosas guturales. Ajá. Entonces empecé a hacer pues el yacaña, así, porque en lo que salía la letra. Entonces, pero aquí, ¿qué puedo decir con esto? ¿Qué puedo decir con esto? ¿Qué puedo decir con esto? ¿Qué puedo decir? Y ya, o sea, cuando de repente ya tenía ñacaña, ya empecé a poner la letra de lo que era, porque era jugando con el bajo. Y jugar y que fuera una cuestión que saliera de adentro de las tripas, ¿no? Es una pieza, creo que es muy, muy visceral en ese sentido. Sí, y que también transmite en cierta manera alegría, ¿no? En la canción hay risa, tal cual, Sí. literal, ¿no? Es muy honesta. Yo creo que una carcajada es complejo que sea falsa, ¿no? Pues la idea era que fuera más animal, ¿no? O sea, lo más animal de mí. O sea, sacar todo, así, no de coraje, sino hacia afuera, pero contento, o sea, como sacar la risa, sacar la buena energía. O sea, bien, o sea, vámonos para adelante, vámonos, la vida está triste, pero vámonos para adelante, no pasa nada. ¿Qué crees que le hace falta al mundo ahorita? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le No, más bien hay que quitarías? quitarle muchas cosas. Digo, es que estamos tan hechos de tantas necesidades, porque pues nos han comprado, todo se compra, todo se vende. Y en ese sentido, pues tenemos que modificar la forma de comprar y de vender, más bien. ¿Y qué compramos Sí, y qué vendemos? ¿qué ¿verdad? vendemos? Exacto. Entonces, más bien va por ahí. O sea, pues cada quien vive su mundo, o sea, porque cada persona es un universo. Y en estas sociedades que están llenas de tantas personas, de tantos grupos, ahora sí, digamos, aunque no pareciera, ahora con las redes sociales, somos mini corporaciones, ¿no? Cada quien, los influencers tienen así sus grupitos de influencers que tienen su propia lógica, que son como tribus también, Uh-huh. que se van marcando. Y pues más bien yo lo que busco es que la gente trate de recuperar un poco de lo ético, o de cuando menos que se vea a sí misma y que se busque a sí mismo cosas que le ayuden a sanar por sí mismo, para sanar, sobre todo, si sanamos de adentro, sanamos por fuera. ¿Y a qué me refiero con sanar? Pues tratar de limpiar. Aceptarnos, ¿no? Que a veces es tan las difícil. culpas, ¿no? Las culpas, o sea, no que dejes de hacer las cosas, sino simplemente aceptar lo que ya hiciste. Oye, ¿sabes qué? Pues te lastimé, lo acepto, te lastimé, perdóname. Es todo. Pues ya lo hiciste, ¿ya qué? O sea, no tampoco se trata de poner cuestiones de conducta, porque de todos modos la gente hace lo que tiene que hacer Con lo que puede, con lo que tiene. con lo que tiene. O sea, lo que te decíamos hace rato, o sea, en qué contexto, qué es bueno, no, pues es que cada quien vive lo que necesita vivir y cada quien va pasando por escalones donde pues no tiene opciones. ¿Y qué vas a hacer? O sea, pues esto es lo que hace, pues, porque generalmente a veces la gente puede que se comporte de cierta manera con uno, porque uno no conoce como la gente,
O sea, generalmente cuando alguien te hace algo es la consecuencia de otra cosa que a veces nosotros no sabemos qué le está pasando. Sí, sí, sí. No conocemos a las personas. Si las conocemos, también nos genera eso, empatía, entendimiento, ¿no? Hacia la otra persona. Tal cual. Oye, Leo, si pudieras... bueno, antes de eso, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? Si no lo puedes compartir. Mejor consejo. A ver. Ya me acordé. Si vas a pedir trabajo, no vayas crudo. Regla. Uh-huh. ¿Y la has cumplido? Sí, claro. Y si pudieras, Leo, dar un mensaje a en cualquier momento de la historia, a cualquier personaje o grupo de personajes, darles un mensaje, ¿a quiénes o quién se lo darías? ¿Y en qué momento de la historia? ¿Cómo que a quién? Pues es que a quien lo necesite, pues, o sea, puede ser el señor que esté allá afuera, Pero puedes escoger ahorita de toda la historia que conoces, ¿sabes qué? A los egipcios o en el momento de la Primera Guerra Mundial les diría esto a tal persona. Pues, mira, es que sí, yo ya lo pasado, o sea, a mí ya en la historia, pues lo que ya se hizo, pues ya se hizo. O sea, más bien o sea, tenemos que aceptarnos como somos. Porque, por ejemplo, o sea, yo que vengo de ascendencia indígena por parte de mi mamá, uh-huh, de que sus antepasados los fueron desapareciendo, entonces yo voy a quedarme con eso, voy a seguirme con la venganza, con el rencor. Pues no, o sea, creo que eso no me sana, no me ayuda. En todo caso es tratar de ser lo más humano posible con la gente que me rodea y con la que convivo, ¿no? Porque pues que decirle a los colonos o a los comancheros que eran los que andaban desapareciendo gente o matando indígenas, que no lo hicieran porque pues la cultura, digamos, europea, en ese sentido que se vino a imponer en México, los colonizadores, tanto españoles como ingleses, holandeses, franceses, pues todos venían tras la propiedad, o sea, lo que está haciendo ahorita Israel con los palestinos. Sí, tal cual. Entonces, digo, somos parte de esa historia también y a veces se nos olvida. Entonces, y Leo, ¿cuál podría ser tu mejor consejo que nos podrías dar? Digo, a todos los que nos están escuchando, pues viendo. Si se equivoquen, apláudanse. Uno aprende de los errores. Si nos equivocamos hay que aplaudir, sí, porque se aprende de los errores. Sí, pero acepten que se equivocaron también. O sea, porque esa es otra. La gente no quiere aceptar que se equivocó. No, hay que aceptar que nos equivocamos. Porque hay una enseñanza. El aprendizaje está en los errores. Y a veces es muy padre equivocarse, porque el primer beso no lo da uno bien. Ni siquiera a veces los primeros saludos, ni los primeros abrazos. Entonces uno se equivoca en esos detalles. Y hay que irlo haciendo, pues y es parte de la humanidad. Fíjate, yo les decía, o les digo a veces a algunos amigos, que el ser humano gasta mucha energía tratando de demostrar a los demás 3 cosas. Que no se equivoca, que no es tonto y que no es ignorante. Pues van junto con pegado. Y la verdad es que todos somos tontos, nos equivocamos y somos ignorantes. Pues que todo va junto con pegado, o sea, entonces no pasa nada porque el aprendizaje está en el error. O sea, de hecho la ciencia avanza por errores. Es decir, yo ya mucho la expresión, fui por leche y regresé con papas. O sea, las cosas, muchos de los descubrimientos se hicieron por error. Buscaba una cosa y apareció otra cosa. Ah, mira, pues sirve para esto, no sirve para esto, pero sirve para otra cosa. Entonces así es la vida. Y dijiste hace rato, ¿no? La aceptación. Hay una frase que me gusta que dice, no, de los errores no se aprende. De los errores se puede aprender. Es decir, el error por sí mismo no hace nada. Lo que hace la diferencia es
cómo observamos el error. Entonces, los Por eso, errores se pueden si aprender. no, si no aceptas tú que te equivocas, pues no vas a aprender. Pero si aceptas saber dónde estuvo el error, qué pasó, fue por eso, no lo vuelvo a hacer. Pero si sigues repitiendo el ciclo, pues te vuelves como un tornillo barrido, donde regresas siempre al mismo punto, al mismo punto, al mismo punto, al mismo punto. ¿Qué sigue para Leo? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo estás activo con las redes? Yo soy muy anti-streaming, porque precisamente cuando aparecen las redes, el Facebook aparece, yo empecé a participar, pero me di cuenta que a veces las redes son muy traicioneras. Mucho de lo que se dice en las redes habla más de lo que se dice de quien se expone en las redes. O sea, tú lees a alguien que lo pone, si en serio, o sea, se ven más cosas de la gente por lo que dice que por lo que no dice. Digo, ya más cuando ya, sobre todo a esta edad que vas viendo que a veces la gente dice más con lo que no dice que con lo que dice. Y con lo poco que dice mucho más de lo que de la misma persona. Yo soy muy cuidadoso en ese sentido, trato de poner pocas cosas. Estoy en Facebook, pero también casi no participo. Estoy en Twitter, en X, y también estoy más bien ahí. Bueno, cada uno con sus propias características, ¿no? En Twitter, pues es que es más político, Facebook es más social, en Instagram que es más fancy, pero como no estoy tocando tan seguido, porque con los bomberos tenemos una página en Facebook, pero no la usamos mucho. O sea, de repente... Más bien se mueven por contactos, más bien personales. Sí, nos movemos más por cuestiones de amigos, de gente que nos conoce y que nos ha oído tocar. Ojalá que pronto... Por ahí me comentaba Joel, del restaurante Lo Niego Todo. Dice, oye, pues hay que ir a Leo, organizar por ahí una tocada ahí en Lo Niego Todo. Le mandamos un saludo por ahí a Joel. Y estaría muy padre escucharlos por ahí. Sí, claro. Volverlos a apreciar, volverlos a disfrutar. Sí. ¿No? Pues Leo, para mí ha sido un verdadero placer pues muchas gracias. Aquí. Espero que, mucho gusto, espero que esto sirva de algo. Yo creo que sí. Leo, la verdad es que te admiro mucho personalmente, me gusta mucho tu obra, sobre todo admiro mucho a la persona que está aquí. Muchas gracias. Una persona sencilla, con una humanidad muy grande, una persona muy culta, una persona de la cual podemos y seguiremos aprendiendo mucho, estoy seguro. Y gracias por este viaje que nos invitaste a participar en esta plática que yo disfruté mucho. Muchas gracias. Y bueno, a todos amigos, recuerden que los comentarios están abiertos por si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta. Hate no. Pero los comentarios están abiertos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Líderes en Jaque. Yo soy Cristian Robles y nos vemos pues en el siguiente.